Vamos a escuchar un canto en este momento y vamos a dar el pase al Amén. pastor Amén. Jonathan Rodríguez, quien va a tener Amén. el tema de cómo elaborar sermones, preparar sermones. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Adelante, pastor Rodríguez. Bienvenido, bienvenido, adelante. Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ver si... Buenos días, pastor. Vamos a ver si logramos... Buenos días, hermana. Vamos a ver si logramos... pastor. Pastor, si me puede habilitar el otro dispositivo para compartir la función de pantalla. Voy. Es que he notado que he tenido un poquito de problemas con el audio de la computadora, entonces vamos a ver si vamos a ver. Logramos hacerlo de esta manera y poder tener un mejor audio para ver si podemos entonces trabajar un poquito mejor. Listo, a ver si... Ok, le agradezco, compañero, muchísimas gracias. Con Ahora mucho sí. gusto, con mucho gusto para servir. Gracias, pastor. Excelente. Muy bien, hermanos, vamos a tratar de aprovechar un poquito más el tiempo en esta mañana en cuanto a esta exposición que hemos tratado de estar compartiendo con ustedes durante estos 3 días. Quiero animarles a seguir trabajando en esta área tan importante como lo es la construcción o la organización de lo que son los sermones. Sé que esto, tal vez para algunos de ustedes que han estado escuchando, suena un poquito difícil, ¿verdad?
un poquito complicado y ciertamente requiere un esfuerzo, pero vale la pena trabajar en esta área de la construcción de un sermón bien estructurado para poder entonces presentar temas que realmente tengan elementos importantes para la congregación, para las personas que nos escuchan. Entonces, animarles a seguir preparándose, a seguir estudiando, leyendo, para que puedan seguir investigando y entonces y seguir creciendo en cuanto a este bonito ministerio de la predicación, ¿verdad? Que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que pronto pueda venir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y vamos a continuar entonces dando algunos consejos para esta importante tarea. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición en esta hora, a continuar avanzando en esta temática. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos y podamos, Señor, seguir creciendo en cuanto a la escritura, en cuanto a el desarrollo de nuestros sermones. Permítanos, Señor, seguir aprendiendo día a día y guiados por el poder de tu Espíritu, podamos hacer lo mejor para la gloria de tu nombre. Pedimos tu bendición y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amén. Muy bien, entonces hemos visto ya estas Amén. estos importantes consejos, ¿verdad? Que hemos estado mencionando y vamos entonces a continuar con esta sección con lo que es la investigación del contexto. Vamos a ver un poquito cómo se realiza y qué pasos debemos dar nosotros para poder llegar a este tipo de comprensión, ¿verdad? Lo que implica el contexto. El primer elemento que nosotros debemos ver es el contexto histórico del texto y posteriormente el contexto literario, ¿verdad? Y para ver el contexto literario tenemos que trabajar con el contexto literario global, o sea, todo lo que la escritura menciona en relación a ese aspecto que usted está leyendo, comprendiendo en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando usted lee y en una traducción dice en el día del Señor, entonces usted tiene que buscar esa expresión en primero el contexto literario inmediato. Ok, ¿a qué se refiere este pasaje que está hablando en este momento del día del Señor en ese pasaje? ¿Qué quiere decir? Ok, bueno, quiere decir que es el día sábado. Ahora, ¿qué quiere decir esto en el contexto global, en todo el resto de la Biblia? Ah, ok, el sábado es el día del Señor. Vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora un poquito más sobre el contexto histórico del texto para ver algunos aspectos que usted puede tomar en cuenta también. Entonces, la investigación de los contextos, tanto el contexto histórico como el contexto literario, son demasiado importantes para que usted y yo podamos hacer una predicación de calidad y que pueda entonces reflejar todos los elementos de la verdad que están allí en la palabra de Dios. En cuanto a los aspectos del contexto histórico, usted debe de considerar estos elementos. Número uno, la historia bíblica es confiable. A veces nosotros hemos escuchado personas que no confían en la Biblia por el hecho de que dicen que es un libro muy antiguo, que las historias son inciertas, pero podemos nosotros comprobar ahora con la arqueología bíblica que no es así, ¿verdad? Que verdaderamente la Biblia sí es muy exacta, que las historias bíblicas tratan sobre momentos históricos que realmente sucedieron, que realmente se dieron y por lo cual podemos confiar entonces completamente en la historia bíblica, ¿verdad? O sea, tenemos que
presentar a las personas cuando damos un tema, por ejemplo, si vamos a hablar algo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Momentos históricos, buscar en la arqueología, buscar en algunas fuentes elementos que podamos nosotros respaldar para dar a entender que la historia bíblica es verdaderamente confiable, ¿verdad? Y que las personas que están escuchándonos pueden confiar plenamente en lo que la Biblia está mostrando en relación a esa temática. Tomar en cuenta las introducciones de los libros. Cuando usted va hay algunas Biblias de estudio donde usted va a poder encontrar introducciones de cada uno de los libros bíblicos. Por ejemplo, en la Biblia de estudio la Biblia pastoral de Andrew, ahí viene una también, si no me equivoco, en la Biblia que sacaron ahora del discípulo, en esta también viene una pequeña introducción, y si no, entonces en los comentarios bíblicos, por ejemplo, el comentario bíblico adventista, generalmente siempre hace una introducción al libro y presenta elementos históricos en relación a la composición de ese libro que usted está presentando. Entonces, tome en cuenta las introducciones a los libros cuando usted va a hablar sobre un personaje, cuando usted va a hablar sobre un episodio del pueblo de Dios, cuando usted va a agarrar una porción de la escritura para formar su sermón, no se olvide de ir a la introducción de esa carta o de ese libro para que usted pueda tener un contexto más generalizado de lo que se está tratando en toda la carta, ¿verdad? Entonces, tenga esa consideración para que usted pueda tener elementos históricos que le ayuden a complementar cada una de las ideas que usted va a presentar en su sermón. Tomar en cuenta, por supuesto, la arqueología bíblica, ya lo mencioné antes en la historia bíblica confiable, pero la arqueología bíblica nos va a ayudar para poder nosotros comprobar, para poder nosotros respaldar que los hechos que se van a mencionar tienen también un respaldo científico, en este caso, la parte de la arqueología, ¿verdad? Entonces, considere esta área, busque también información en esta línea. ¿Qué debemos hacer ante las aparentes discrepancias en los relatos bíblicos paralelos, verdad? Porque, por ejemplo, a veces leemos en los evangelios, vamos a ver, a veces en los evangelios nosotros leemos un pasaje que escribió Mateo y nos vamos a Marcos y parece como que hay diferencias en cuanto a los relatos, o a veces en Juan, o a veces o así, ¿verdad? Entonces parece que hubiera alguna discrepancia, pero bueno, debemos entender lo siguiente. Número uno, reconocer los propósitos particulares de cada autor. Recuerde usted que, por ejemplo, los 4 evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero cada autor tuvo un elemento específico que quiso como recalcar, que quiso como enfocar en cuanto al ministerio de Cristo. Por ejemplo, Mateo, que pretende presentar una visión muy judía de Cristo. Marcos pretende presentar el enfoque de Cristo como el Dios Todopoderoso. Lucas es un mensaje más hacia los gentiles. Usted ve a un Jesucristo haciendo milagros e incluso se narran varios milagros ejecutados a personas que estaban fuera del pueblo de Dios, ¿verdad? Que no eran judíos. Y por ejemplo, el Evangelio de Juan, pues tiene una diferencia porque trata de demostrar al Dios hecho hombre, en este caso, en la persona de Cristo, manifestando la deidad de Jesucristo. Entonces, los propósitos de cada autor son diferentes, tienen una línea, y eso es lo lindo, lo maravilloso de la palabra de Dios, porque lo hacen de una manera tan ordenada, tan bien dirigida por el Espíritu Santo, que entonces no es que hay discrepancia, sino que a través del Espíritu Santo estos hombres trataron de mostrar una faceta, recalcar una faceta del ministerio de Cristo. Y así
también podemos verlo en algunos relatos paralelos, ¿verdad? Que se mencionan en algunos otros libros del Antiguo Testamento. Entonces, nosotros, si usted está viendo alguna situación de contradicción, como que hay algunas diferencias, recuerde que hay un propósito específico en cada uno de los libros que se están leyendo con cada uno de esos autores, ¿verdad? Así que investigue un poquito más en relación a esto para que usted pueda estar más claro. Reconocer que la confiabilidad histórica no requiere que todos los informes coincidan. Claro, si hubo un elemento que uno mencionó y otro no, eso no quiere decir que la historia no es confiable, sino que Mateo o Marcos presentó un elemento diferente en relación a ese episodio, a esa narración que se está o que se escribió, ¿verdad? Entonces tengamos esa seguridad, esa confianza de que el pasaje nunca está diciendo algo distinto. Comprender que algunos eventos descritos pudieran ocurrir en momentos diferentes, ¿verdad? Algunos estuvieron allí con Jesucristo, en el caso de los evangelios, algunos de estos discípulos estuvieron allí en el momento en que sucedió, en el caso de Lucas lo hizo ya por investigación, así que hay elementos que usted debe de investigar para que usted pueda estar claro en cuanto a las posibles discrepancias que usted pueda encontrar. Reconocer que hay algunos errores menores de transcripción en la Biblia, ¿verdad? Lo que hemos hablado en cuanto a las traducciones, ¿verdad? Las traducciones siempre van a tener algunos errorcitos de traducción, como sucede en todas las traducciones. Así que tengamos eso en consideración y tratemos entonces de investigar un poquito siempre en cuanto a los textos originales para si hay algún asunto ahí, mira, hay algo que no estoy entendiendo, parece que el autor está diciendo algo que está extraño. Bueno, investiguemos un poquito más en relación a al material en ¿cómo se llama? En original, ¿verdad? A ver si podemos encontrar, ahora ya entiendo, quería decir esto en realidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver, acá hay algunas herramientas que te pueden ayudar en esto que estamos mencionando. Estos son algunos libros recomendados para que usted pueda tener en cuenta. Ahí le puede tomar una captura a su teléfono y si pudiera, exactamente, ¿verdad? Para que usted pueda hacer lo que es el análisis de los contextos históricos. Ahí te pueden servir. Y por supuesto también tenemos lo que es toda la enciclopedia del comentario bíblico adventista. No lo podemos dejar de lado porque es un material muy valioso que esperamos pronto ya tener al acceso nuestro el nuevo comentario bíblico adventista que ya está saliendo en Estados Unidos. Ya hay algunas publicaciones de algunos de los tomos que se han mejorado, que se han hecho nuevas investigaciones y ampliaciones en cuanto a los comentarios bíblicos. Así que esto es importante para su formación, que usted pueda tener material que les ayude a tener mayor información. En cuanto al análisis del texto como tal, ¿verdad? La parte gramatical, ver los tipos de estructuras presentes. Nosotros vemos en la escritura diferentes tipos de estructuras. Vamos a ver algunas de ellas un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, vemos que pueden haber esquemas, pueden haber acrósticos, pueden haber quiasmos, pueden haber paralelismos, puede haber un poema, puede haber una canción, tantos elementos estructurales que se pueden encontrar en la escritura, y esto debemos de saber, por lo menos ir identificando algunos de esos de esas estructuras. ¿Por qué? Porque cuando los escritores, valga la redundancia, escribieron utilizando alguna de estas estructuras, pues
hacen un énfasis en algunos elementos que usted, si logra descifrar, mira, aquí hay un quiasmo, mira qué interesante, este elemento que está aquí arriba se refuerza aquí en el centro, vuelve a aparecer allá al final y tiene otras aristas que están allí en medio de cada uno de esas partes, ¿verdad? De esta escritura. Y es interesantísimo porque entonces usted comienza a ver en un pasaje ese quiasmo y usted comienza a ver, mira, este elemento cómo lo recalcó aquí, aquí y aquí, y aquí en el centro refuerza este otro y este otro para darnos una idea poderosa, ¿verdad? Así que son elementos que están allí. La escritura tiene mucho en cuanto al análisis textual y es allí donde nosotros podemos extraer verdadero oro escrito allí en la palabra de Dios. Así que esto es importante. Y las formas literarias que están allí presentes, ¿verdad? Los que mencioné antes, himnos, salmos, reales o escatológicos, leyes casuísticas y apodícticas, proverbios, parábolas, todas estas cosas están allí en las escrituras. Cuando hablo de leyes casuísticas y apodícticas son leyes que tienen que ver con causa y efecto o algunas que tienen o sea, que no importa lo que vaya a suceder, siempre va a ocurrir lo que Dios dijo, ¿verdad? Por ejemplo, casuísticas es cuando el Señor da una advertencia. Mira, si ustedes no hacen esto y esto, entonces va a suceder esto. Eso es una ley casuística. No quiere decir que siempre va a ser así, sino que si no se cumple aquello, esto va a suceder. Y apodícticas son aquellas que no tienen retorno, van a suceder sí o sí. Voy a regresar, dijo Jesucristo, volveré. Eso va a suceder, crea o no crea, me prepare o no me prepare. Eso va a suceder, es una ley, es un mandato y eso va a ocurrir así. Los proverbios, todos estas formas literarias nos hablan y nos dan información que debemos nosotros analizar en el análisis textual a la hora de estar conformando nuestros sermones. Para poder nosotros efectuar el análisis teológico de los pasajes, dice acá, los pasajes bíblicos poseen una gran cantidad de información teológica que debe ser bien analizada. Para eso es importante conocer, número uno, el enfoque de cada libro, ¿verdad? O sea, cada libro va a presentar un enfoque de la teología y la teología tiene que ver con el estudio de Dios, ¿verdad? Entonces, cada pasaje va a darnos un enfoque de la persona de Dios o de la persona de Jesucristo o del Espíritu Santo. Allí vamos a ver nosotros estos elementos teológicos y debemos nosotros también analizarlos. ¿Cómo es que Dios se está presentando aquí? ¿Qué es lo que Dios está presentando aquí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, qué es lo que Jesús nos quiere mostrar? Aquí hay una enseñanza teológica para nosotros, para la iglesia, para mí, ¿verdad? Entonces tenemos allí que ver esos elementos y poder descifrar qué es lo que el escritor está mostrando en cuanto a la teología. Número dos, la exposición de los versículos, ¿verdad? O sea, qué es lo que está diciendo, cómo lo está exponiendo el autor en ese versículo, porque recuerde que hay un contexto inmediato, hay un contexto general, y entonces hay que considerar, ok, en este versículo y cómo dice en todo el resto de la carta, y cómo dice en todo el resto de la Biblia, para que podamos nosotros tener el contexto teológico claro y no distorsionado. El estudio por temas o asuntos, ¿verdad? La Biblia también nos va a presentar temas, detalles específicos que puedan estarse dando en el desarrollo del pasaje. Y la estructura literaria, que ya mencionamos antes, alguna de esas estructuras y cada una de ellas debe de ser analizada para buscar el enfoque teológico que hay en esa estructura, ya sea un salmo, un proverbio
o cualquiera de las otras que mencioné anteriormente. Una herramienta para efectuar el análisis teológico son las introducciones. Ya lo mencioné. Allí usted va a encontrar aspectos, cómo se presenta Dios, cómo se presenta Jesucristo. Por ejemplo, en la Biblia que sacó Yapa de la Biblia del Pastor y también en la Biblia de estudio de Andrew. Allí se presenta en la introducción, se presentan allí cómo se presenta Jesucristo en ese libro, cómo se habla de Dios en ese libro, en esa carta. Interesante, y esto nos va a ayudar a ver cuál es el enfoque teológico que se está presentando en todo esto. Ve, ahí podemos ver, por ejemplo, un pequeño bosquejo de un libro, ¿verdad? De un libro de la Biblia, y allí podemos ver cómo se presentan una distribución de cómo se llevó ese libro. Hay un saludo, un motivo de la carta, advertencia histórica y cómo se divide esa advertencia histórica. Creo que esa es de la carta a Judas. Y vemos allí cómo esas estructuras que aparecen en los comentarios bíblicos o en algunas Biblias nos pueden ayudar para poder nosotros tener un enfoque teológico más amplio de esa Biblia, de ese pasaje. ¿Qué hacer con los pasajes teológicos problemáticos? Número uno, comprender cuál es el panorama completo del carácter de Dios en las Escrituras, ¿verdad? O sea, cuál es el concepto global de Dios en la Biblia, y si este concepto global lo veo distorsionado en relación al pasaje que estoy tratando de analizar, cuidado, hay que investigar más, ¿verdad? Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Número dos, ¿qué otra información interna o externa existe respecto al tema controversial? Por ejemplo, en Colosenses 2, ¿verdad? Que siempre algunos lo utilizan para decir que ya no hay que guardar el sábado, para decir que ya podemos comer lo que sea. Bueno, ¿cuál es la información interna y externa que existe en relación a ese pasaje que parece contradictorio? Bueno, vamos a investigarlo en cuanto a la ley, etcétera, ¿verdad? Tantos pasajes que a veces, como dice el apóstol Pedro, se toman para desviarlos y con ello producir la perdición de muchas personas. Vamos a ir un poquito más rápido para ver si logro terminar el temita. Dame un poquitito más de tiempo nada más. ¿Cuál es la idea de Dios en la situación que se está describiendo? O sea, ¿qué es lo que se está describiendo y para qué se está describiendo? Y de esa manera poder tomar la idea que realmente es. La aplicación del texto. El texto debe ser debidamente entendido en su situación original antes de ser aplicado, ¿verdad? O sea, usted va a agarrar, ok, este pasaje quiere decir esto, esto y esto. Ahora, ¿cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo lo podemos aplicar en la congregación? Ok, entonces, pero yo tengo que entenderlo en el texto tal como salió, de la forma más original posible. Vamos a ir a los diferentes contextos históricos, gramaticales, para poder nosotros entonces tener el verdadero concepto y ahora poder aplicarlo a nuestra vida y a la vida de nuestros hermanos. Es importante personalizar el texto, ¿verdad? O sea, cómo esto me ayuda a mí, cómo esto me edifica a mí, cómo esto me hace crecer. Y si esto ya yo lo hago parte de mi vida, entonces lo voy a poder hablar con autoridad y otras personas van a recibir los beneficios. No se debe usar un texto como trampolín para exponer nuestras propias ideas. Esto usted no haga sermones a su medida, haga sermones basados en la palabra de Dios, ¿verdad? No use nunca el tiempo de la predicación para atacar, para dirigir ese sermón a cierta persona, ¿verdad? Siempre presente la idea clara de Dios para su vida y para la congregación. Elementos que pueden ayudarnos a realizar un análisis de un texto. Número uno, la repetición de palabras. Cuando usted está leyendo un pasaje y usted ve que se repite una palabra, o sea, allí se está haciendo un énfasis. Hay algo que Dios quiere que usted entienda, que yo entienda en ese pasaje. Vea si hay palabras que se repiten. Mira, aquí aparece, mira, aquí va a volver a aparecer. Quiere decir que hay acá, hay algo importante. Las figuras retóricas, cómo esto
se está produciendo. Los verbos indican acciones. Esto hay que ponerle atención. ¿Por qué ese verbo? ¿Para qué Dios lo puso? Acciones de Dios. ¿Qué es lo que Dios está realizando acá en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios está haciendo acá en este pasaje? Acciones de los hombres. ¿Cómo se comporta el pueblo? ¿Cómo actuó el profeta? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pablo? Etcétera. Tono del pasaje. ¿Cómo es que este pasaje se está dando, verdad? Y para ahí también debemos considerar los idiomas originales, porque a veces la palabra que se utilizó es más fuerte de la que está tal vez en la traducción. Entonces, tenemos que leer un poquito cuál es el tono del pasaje para que podamos ver entonces la magnitud de este pasaje. Conexiones con otros pasajes, cómo esto se conecta con otros pasajes paralelos. Mira, aquí se refuerza esta idea. Acá se utilizó esta palabra y acá se volvió a utilizar esta palabra, y cómo entonces podemos nosotros hacer una relación, una conexión entre esos pasajes para poder extraer un concepto más fuerte. Otros aspectos a considerar, por ejemplo, acá en Apocalipsis 12:17, ahora a la hora de usar e interpretar lo que escribió, debemos aplicar a sus escritores los mismos principios hermenéuticos que aplicamos a las Sagradas Escrituras. Estamos hablando del don de profecía, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a utilizar el don de profecía, debemos nosotros considerar los mismos elementos que acabamos de utilizar para hacer el análisis bíblico. Debemos hacerlo también para el espíritu y profecía. ¿Por qué? Porque si no, podemos estar utilizando mal también el don de profecía, utilizándolo para justificar ideas personales o conceptos que yo quiero que se cumplan. Bosquejo de principios, por ejemplo. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, ya no voy a tener todo el tiempo para poder explicarlo de la mejor manera posible. Ya para eso tendríamos que hablar de una manera más amplia en cuanto al don de profecía. Pero bueno, esta fue la idea que quisimos dejarles y recordarles que podemos seguir creciendo en la composición de sermones en nuestro trabajo para Dios. Así que si hay alguna duda o alguna situación en la que podamos ayudarle o ampliar algún concepto que tal vez no pudo quedar claro, ahí pueden tener mi número de teléfono o pueden preguntar por él, y con mucho gusto estamos para servir. Muchas gracias, Dios les bendiga, y esperamos seguir escuchando buenas noticias de cada uno de ustedes. Pastor, gracias. Cierre de una vez con una oración, por favor. Gracias. Vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por habernos permitido un día más de vida, y gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están sumamente comprometidos contigo para seguir creciendo y llevando a cabo tu obra acá en nuestra Asociación Norte de Costa Rica. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia hoy en el día de preparación. Permítenos, Señor, hacer todo lo que se requiere para que al iniciar tu día sábado podamos regocijarnos, adorarte, y podamos, Señor, darte gracias por todas tus bendiciones. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, guíanos, protégenos y danos, Señor, tu compañía, que tu Santo Espíritu esté con nosotros en todo momento y tus ángeles nos protejan de todo mal. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.